en América, muy buena tarde en Europa. Estamos por iniciar la segunda jornada del Congreso Internacional por la Semana de la Inocuidad Alimentaria, con el eslogan de alimentos inocuos para un futuro saludable. Esto, por supuesto, es un esfuerzo de Global Certification Bureau para mantenerles informados a todos en torno a tendencias y prácticas en la industria de la inocuidad alimentaria. El día de hoy continuamos con la orden presentando al maestro Fausto Ureña Montoya, que en este momento se incorporará. Fausto estará acompañado de Angelina Sandoval Valdés. Angelina Sandoval lleva 34 años trabajando en la industria del empaque, tiene un máster en polímeros y es ingeniera química industrial. Fausto Ureña también tiene un máster en sistemas de calidad por la Universidad Autónoma de Guanajuato, además de que, bueno, pues tiene una especialidad en desarrollo de sistemas para las pequeñas y medianas empresas por el gobierno de Malasia. Es ingeniero en alimentos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, pues le cedemos la palabra. Ellos nos estarán el día de hoy dando una plática sobre la importancia de las PPRs para garantizar la inocuidad en la industria del empaque. Muy buenos días a todos y Fausto, les cedemos la palabra. Bienvenidos. Listo, Lalo. Fíjate que tenemos... ¿Ahí nos pueden escuchar, Lalo? Te escuchamos perfectamente, Fausto, ahora sí. Al principio tuvimos un pequeño error técnico que se oía con eco, pero ya están. A ver si nos pueden dar permiso para iniciar video en una cámara. Por ahí está. ¿Con qué usuario se entró? Con Plemsa. Plemsa. Se entró con un usuario de Plemsa, a ver si nos dan el acceso. Dalo rápidamente. Nada más para poder tener la cámara que está un poco más amplia. Creo que ahí está. ¿Verdad? Listo. Muchísimas gracias. Lalo, pues primero por la invitación. Estoy ahorita compartiendo mi presentación de PowerPoint. No sé si se puede ver en pantalla. Correcto, se ve perfecto. Bien, muchas gracias, Lalo. Pues mira, ahora aprovechando que estoy el día de hoy trabajando en una planta que precisamente se dedica al sector del empaque, previamente tuve la oportunidad de platicar con ellos y quise invitar a esta charla que lejos de una conferencia yo quisiera que fuera como un conversatorio. Invité a Angelina, que tengo ya algunos años ya de conocerla y que es una tremenda experta en el sector del empaque. Entonces, pues preparamos una presentación que queremos compartir con ustedes y que pues es el punto de vista tanto de un auditor, un consultor que está en la parte de la industria del empaque, como una persona totalmente inmersa en la industria del empaque técnica, ¿verdad? Y que conoce perfectamente bien este tema. Entonces, esa es la intención de la charla del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es importancia de los programas prerequisitos para garantizar la inocuidad en la industria del empaque. Y bueno, correcto. Pues Fausto, perdón un segundito, ¿se podrían acercar un poquito más al micrófono porque se escucha un poco lejano? A lo mejor lo que podríamos hacer, ¿tienes el mouse? ¿Tienes? Sí. Voy a intentar hacer algo. A ver si... Ahí se escucha mejor. Se escucha más cerca, pero correcto. Sí. Pues bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más alto. No sé si ahí se alcanza a escuchar.
Perfecto. Bueno, pues ustedes verán ahí un poquito en perspectiva. Estamos en la otra cámara. Está acompañándome aquí Angelina y bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática. Pues primero ubicándonos en lo que es la actualidad de la industria del empaque, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta industria y cuál es la actualidad? Pues hoy día está muy aplicados los estándares internacionales en evaluar a las empresas que están suministrando empaque, pues por ser parte de la cadena de suministro, lo que se busca es proveer embalaje que sea seguro para alimentos y bebidas, y no nada más estamos hablando del empaque primario, sino el empaque que forma parte del embalaje mejor conocido como empaque secundario. Algunos le dicen, no sé si sea correcto, terciario, pero bueno, ya con el simple hecho de no tener contacto con el producto, se considera un empaque secundario o embalaje. También está la industria preocupada por que ese empaque que no está en contacto directo con los alimentos conserve las características de inocuidad, así como otro de los retos que se tiene hoy día es pues el diseño de empaques que estén dispuestos para poderse reciclar y que el ciclo de vida de estos empaques sea de poco impacto o de menor impacto para el medio ambiente. Y por decir un tema, hoy día la industria del empaque ha optado mucho por el plástico debido a que su huella de carbono es todavía más baja. Inclusive la Unión Europea, la Unión Económica Europea, pues estableció que para el 2025 se debe reciclar el 90% de las botellas de plástico que se generen, ¿verdad? Angelina, no sé si quieras platicar un poquito de ese tema, ¿verdad? Sí, actualmente se está trabajando muy arduamente, tanto las grandes compañías de productoras de resinas, con los convertidores, con los brand owners, con los procesadores de alimentos, para hacer que los empaques sean reciclables, sean sustentables. Actualmente todavía hay algo de empaques que no son reciclables, pero ese es el esfuerzo grande que se está haciendo para que después de todos estos años que se ha considerado los empaques seguros para los alimentos sean sustentables, ¿no? Y como lo menciona Fausto, pues sí, no solo en Europa, la comunidad europea, sino también las grandes compañías, las grandes marcas, por su propia cuenta, están estableciendo compromisos de reciclabilidad. Porque dentro de las diferentes teorías para sustentar, pues no solo son el reciclado, también son los biodegradables, los reusos de ciertos materiales, ¿no? Pero vamos a decir, la tendencia mayor va a estar en la reciclabilidad. Bueno, el envasado también tiene un papel que es vital, pues, para poder no nada más preservar la inocuidad, sino también la calidad de los productos que se están empacando, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas de los procesos se tiene que estar cuidando. Si bien la industria del empaque, pues propiamente no es una manipuladora puntual de un alimento, pues sí hay que estar cuidando esa interacción que el envase va a tener con el producto, sobre todo desde el punto de vista químico, ¿verdad? Si bien hay microorganismos que pudieran estar presentes en empaque, el principal reto que esta industria pues presenta por el tipo de peligros que se puedan generar es principalmente de migración química, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí los materiales que se usan para el contacto con alimentos, hablamos principalmente de polietilenos, polipropilenos, pues de alguna manera ya hay bastantes estudios en relación a los cumplimientos de las regulaciones que pueden ser FDA o la Unión Europea también, y sin problema esto pues, puede seguir avanzando. Por eso los empaques son vitales para preservar también la seguridad y la calidad de los productos. Hoy día no es únicamente
el que vaya un empaque bonito y seguro, sino también que el empaque pueda contribuir a alargar inclusive la vida de anaquel de muchos de los productos, ¿verdad? ¿Sí? En torno a esto, pues hay cualquier cantidad de ejemplos, Angelina. Allí también se ha demostrado que la ingeniería del desarrollo de un empaque que nos permite alargar la vida de anaquel de un alimento, pues también nos contribuye a evitar el desperdicio de alimentos, porque eso también es un gran problema a nivel mundial, del desperdicio que existe de alimentos. Entonces, nosotros podemos no solo darle mayor vida de anaquel, sino también mayor conservación y menor desperdicio de alimentos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues primero, aumentar vida útil, como decíamos, que los alimentos también no hayan sido adulterados, porque, bueno, pues ustedes saben, principalmente yo estoy hablando por México, yo a veces no quisiera hablar de otro tipo, de otros países, porque pues, no tengo a lo mejor la facultad moral para hablar de eso, pero lo puedo decir al menos en México. La adulteración de productos es común, ¿verdad? Entonces un buen empaque también permite que se vea o que sea más detectable, más visible la posible adulteración de los alimentos, así como también la presencia de la información relacionada con la inocuidad, con la preparación, con el valor nutricional. Hoy día en México tenemos una ley que ha emulado la de Chile, ¿verdad? En cuanto a información con estos iconos, esa también es una parte del diseño del empaque, el poder proveer información del exceso de calorías, del exceso de grasas, el exceso de azúcares, así como también la presencia de algún alérgeno que el 30%, por decir menos, de los recalls que se han presentado en los Estados Unidos. En México no tenemos estadísticas, desgraciadamente, pero el 30% están asociados a un tema de alérgenos, muchos de ellos por un mal etiquetado, ¿verdad? Que es información que viene en el empaque. Así como también la información acerca de la vida útil del producto y que se pueda rastrear eso permite el empaque. Yo he visto que de repente alguno de mis hijos me dice, oye papá, este empaque no tiene fecha de caducidad, este producto no tiene fecha de caducidad. Una de las misiones también del empaque es poder proveer esa información también al consumidor. ¿Quieres comentar algo al respecto? Bueno, allí nosotros como fabricantes de empaques, de alguna manera estamos en un rol secundario, el que está de alguna manera comprometido con proporcionar toda la información nutricional y derivada relacionada al producto que se está empacando, es el cliente y el que está sujeto a las regulaciones, sobre todo de la Secretaría de Salud, ¿no? Nosotros buscamos apegarnos a ello, básicamente para que esa información pues esté plasmada en los empaques de manera clara y concisa. Y aunque si bien esto no necesariamente es responsabilidad de la industria del empaque, porque la gran mayoría de las ocasiones quien es responsable del diseño y de la información que el empaque debe llevar es el cliente, ¿verdad? Que es el que se apoyó con alguna entidad externa para poder validar que tanto la información nutricional que debe de llevar, dependiendo del país de destino, ¿verdad? Así como los iconos, la forma en la cual obtienen los tamaños, la tipografía, pues sí es responsabilidad también de la industria, ya nada más por simple obligación moral, el poder retroalimentar al cliente, decir, oye, tus iconos no están bien o no se ven bien, o el contraste de colores no ayuda. Esa es parte de lo que esta industria también pues hace, ¿verdad? Además, la industria del empaque pues también forma parte de esta cadena en donde se pueden presentar algunos peligros o se pueden introducir algunos peligros que sean químicos, microbiológicos, físicos y que puedan contaminar pues accidentalmente al
producto, ¿verdad? Una vez que esté en uso, por quizás si fue una pieza de plástico o un pedazo de rebaba de un empaque, de un sello, o una grasa que quizás no fue grado alimenticio y que va al interior del empaque, o hasta se ha dado casos en donde por el tema de la forma de laminar, o en caso de latas, en la forma de barnizar, si hay algún insecto volador que estaba en el lugar y que se paró y ya no pudo escapar de la lámina y pasó por un proceso de curado, pues va a quedar totalmente ahí laminado, ¿verdad? El insecto, y eso, pues, aunque no propiamente pudiera ser algo que afecte a la seguridad del consumidor, pues da un muy mal aspecto acerca del producto, y eso pues va en detrimento de la reputación del mismo, ¿verdad? Existen diferentes estándares que están con un enfoque muy puntual a la parte del empaque. BRC, por ejemplo, tiene un documento, un estándar que es exclusivamente para packaging. Entonces, existe un estándar que hoy día va prácticamente en su versión 6 con respecto al empaque, y existe también SQF que tiene un módulo especial para la industria del empaque. Existe también FSSC 22000 que se fundamenta principalmente en este estándar que estamos proyectando ahorita, que son todos los programas prerequisitos para la manufactura de empaque, que es ISO Technical Specification 22002, parte 4 del 2013. Y prácticamente lo que estándar, que es en el cual me voy a concentrar porque quizás es el más común que pudiéramos ver en la industria, tiene prácticamente 15 programas prerequisitos. Quizás aquí se va a ver muy pequeño, pero tiene que ver con lo que ustedes conocen ya hoy día como los edificios, el establecimiento, y tiene una serie de requisitos dentro de ese mismo o subrequisitos, ¿verdad? El diseño de los espacios de trabajo, de las instalaciones, cómo separar un área que es más susceptible porque ya es la manipulación final del empaque a una mayor contaminación, qué es lo que hay alrededor de la planta, todos los servicios que se prestan para el proceso, aire, agua, si fuese el caso, ¿verdad? O algún otro tipo de gas. La parte de la eliminación de residuos, la parte de gestión de materiales comprados, todas las medidas para prevenir la contaminación cruzada, la limpieza tanto de planta como de equipos, el control de las plagas, la higiene del personal que está trabajando dentro de las instalaciones, todo el reproceso, el retrabajo que se tenga que realizar en función de lo que calidad haya determinado, perdón. La parte de recall o de withdrawal, que sería lo apropiado para esta industria, el almacenamiento, el transporte, que pues también es un elemento clave dentro de esta industria, la información relacionada con el empaque y la defensa alimentaria y bioterrorismo. Aquí quiero que nos concentremos principalmente en dos programas prerequisitos. Uno tiene que ver con medidas para prevenir la contaminación cruzada, que eso es lo que estamos estableciendo aquí. Y esas medidas para prevenir la contaminación cruzada, pues pudiéramos hablar principalmente en requisitos que son aquellos que pueden impactar un poquito más, ¿verdad? Hablando un poquito de las medidas para prevenir la contaminación cruzada, pues pudiéramos hablar, y tú me vas, Angelina, ampliando un poquito más esta información. Todos los requisitos generales que tienen que ver con medidas para poder prevenir la contaminación microbiológica, si es que esto aplica, ¿sí? Dependiendo. La contaminación física, qué factores se pueden presentar, pues no sé, el control de las navajas, como ustedes lo están viendo aquí, ¿sí? La contaminación química, el estar utilizando algunos materiales que no son apropiados para esta industria, que no están permitidos en la industria, como otros que sí pueden estar permitidos dentro
de la industria del empaque, que son algunos lubricantes que son grado alimenticio, la parte de la migración química, que pues seguramente ahorita nos podrá ahondar un poquito más en el tema, y el manejo de algunos alérgenos que son, que pueden estar involucrados, pero sobre todo con la parte de la información, ¿sí? Bueno, con respecto a la migración química, que sería, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado y revisado, sería el potencial quizás mayor. Obviamente partiendo desde las materias primas, que estaríamos hablando de polietilenos, resinas de polietileno, películas de poliéster, de polipropilenos, pues se realizan todos los estudios de migración que están referenciados principalmente en FDA, de acuerdo a nuestro segmento de mercado más amplio, que es parte de Estados Unidos o México, pues son las normas que más se solicitan, se requieren. Entonces, todos esos estudios de migración química y enfocados también a la aplicación muy específica de cada cliente, ¿no? Si va a ser un empaque para carnes al vacío, o si va a ser un empaque para salsas, sachet de salsas, o unas verduras congeladas que luego se van a meter a un horno de microondas. Pues todos esos estudios de migración las realizamos y cumplimos sin ningún problema. Obviamente, los clientes que están muy inmersos en este tipo de regulaciones, pues se les comparten los resultados y eso es lo que nos permite seguir trabajando con ellos, con una confianza de que los empaques son seguros, ¿no? A pesar de que en México las regulaciones pues no son tan estrictas como en Estados Unidos, sin embargo se aplican, porque pues estamos muy cerca de Estados Unidos y los clientes pues conocen todo ese tipo de regulaciones y por lo tanto pues también las piden. Entonces en el tema de migración química se realizan todos los estudios principalmente en base a FDA, dependiendo del empaque, dependiendo de la aplicación, es la prueba específica que se realiza, los simulantes, obviamente todos esos estudios nosotros los subcontratamos en un centro de investigación y de esa manera podemos compartir con nuestros clientes los resultados que son satisfactorios en esa parte de migración química, ¿no? En la parte de la contaminación microbiológica, pues ahí tenemos menos problemas, trabajamos mucho con la parte de la limpieza de equipos, de la limpieza de personal, de toda esa parte, porque bien sabemos que para nuestro campo, empaques flexibles que le llamamos en base a películas plásticas, pues no hay un crecimiento propio que es de microorganismos, perdón. Todas las contaminaciones físicas, pues igual, como cualquier compañía, tenemos que trabajar en prevenir todo ese tipo de medidas para, pues, trabajamos con navajas, externamente tarimas de madera y toda esa parte de la contaminación física que pudiera llegar en un momento dado, pues, a irse o ser parte de un impacto, ¿no? La parte de alérgenos, pues igual, nosotros en este tipo de industria no manejamos alérgenos y pues es seguro para nuestro cliente en el sentido de que no hay un tema directo de alérgenos, ¿no? Eso pues ya más bien competirá al procesador de alimentos, dependiendo del tipo de alimento que esté procesando. Igual si vemos en nuestros empaques las advertencias para alérgenos, pero eso ya está más relacionado al procesador de alimentos. Perfecto. Y otro tema es la información con respecto al empaque. Es otro programa para en el cual yo quisiera ahondar. Realmente, si me pongo a revisar cada uno de los programas prerequisitos, pues no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Aquí, bueno, tengo un problema con esa diapositiva, pero principalmente cuál es la información que está dentro del empaque. Hoy día, como yo mencionaba, la regulación mexicana
está incorporando estos iconos que ustedes ven. Esta es información positiva, pero desde mi punto de vista, acuérdense que aquí voy a hacer alguna aclaración y bueno, pues cabe el comentario de que la opinión que aquí emitimos es responsabilidad única y exclusivamente nuestra, ¿verdad? El que la está diciendo, no tiene nada que ver con algo que esté puntualmente documentado, pero es mi opinión muy particular. Dentro de la industria es de repente un poquito injusto este tipo de iconografías, porque si bien yo soy una empresa que fabrica galletas y tengo iconos, bueno, pues está bien que yo informe al consumidor, pero ¿qué tal un niño que dice, chin, pues no, está alto en calorías, está alto en grasas, en azúcares, no consumo estas galletas, y me voy a una panadería en la esquina que no tiene estos iconos y que pues me estoy comiendo un pan que quizás tiene más calorías de las que aquí se expresan, ¿verdad? Pero bueno, o una industria que está para un producto excediendo un poquito los iconos de calorías y los tiene que presentar por la formulación, que los tiene que presentar por la formulación, pero que al mismo tiempo, quiero regresar a la diapositiva anterior. Que al mismo tiempo hay otro competidor con productos que exceden más calorías, pues van a tener el mismo icono y quizás el producto de las galletas que apenas y lo excedieron, tiene que usar exactamente el mismo icono que unas galletas que lo están excediendo por mucho. Entonces tampoco traen colores como tal estos iconos, ¿verdad? Pero una de las responsabilidades de la industria del empaque es presentar esta información de una manera un poco más clara para el consumidor y que sea visible, ¿verdad? Tal como la norma lo está indicando. Y además, pues que no presente, por eso nosotros veremos ya en muchos de los empaques, donde ya había personajes que eran ícono para ese, en lo particular, pues estoy hablando de un Chester Chetos, de un elefante de los Choco Crispies o del Tigre Toño, ese tipo de cosas, pues ya nos están presentando directamente en el empaque porque es parte de lo que la industria está requiriendo. Entonces es responsabilidad dentro de los programas de requisitos el presentar esta información clara, que no esté pixeleada, que no se pierda por el contraste de colores, para que el consumidor también pueda tomar una decisión, así como el tema de la declaración de los alérgenos, ¿verdad? No sé si de esto quieras. No, pues básicamente eso es la responsabilidad del procesador de alimentos. Nosotros como fabricantes o los que les ayudamos a elaborar el diseño, podemos sugerir, pero la responsabilidad directa es del convertidor, del fabricante del alimento. Y algo con lo que quisiera prácticamente ir cerrando esta plática es la parte relevante de la industria del empaque. O sea, la industria del empaque pudiéramos pensar que es única y exclusivamente una bolsa que yo voy a utilizar para empacar un cereal o para empacar unas tortillas o para empacar unas galletas. No es eso la industria del empaque. La industria del empaque tiene mucha información de fondo, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de la tecnología. Yo ahorita le cederé enseguida la palabra a Carolina para que nos explique el tema, por ejemplo, cómo se aplican diferentes tipos de películas para poder generar una barrera dependiendo del producto que esté yo empacando. Pero si yo voy a la parte de la industria de metálica, pues para mí sería muy común ver todos estos diseños que vemos en las latas, todas las estrías que nosotros vemos a los lados, vemos una lata que presenta un sello en la parte superior, una tapa, pero de fondo pues hay todo un tema técnico. Estamos viendo aquí, por ejemplo, todas las partes de los ganchos, del engargolado, que es un tema crítico, ¿verdad? Si es un envase de 2 piezas, de 3 piezas, pues es todavía un tema un poco más crítico.
si yo estoy elaborando una lata que va a ir para la industria del mango, para la industria de la piña, lleva un barniz totalmente diferente a la que se va a utilizar para envasar frijoles, para envasar chiles jalapeños. Entonces, ese tipo de cositas de repente las ignoramos y tienen mucho peso dentro de la industria. O, por ejemplo, la resistencia de un cartón, que pues va a depender también del tipo de flauta que tenga, del tipo de corrugado que se esté utilizando, que dicho sea de paso, ahorita es todo un tema en la industria por la escasez que existe al respecto. O los tipos de moldes que existen tanto para vidrio como para PET, bueno, de qué manera tienen que ser, qué tipo de materiales se tienen que estar utilizando, o los tipos de películas para laminar, ya sea sencilla o ya sea doble, triple o cuantas capas, dependiendo qué es lo que yo esté pretendiendo con el producto. Si quiero darle rigidez a un material para que pueda presentarse directamente en el anaquel con un display que se pueda parar, qué tipo de película yo tendré que utilizar, dependiendo si quiero que el producto respire o no respire, si quiero que el producto le ingrese o no le ingrese oxígeno. Son muchas las tecnologías que aquí se pudieran estar hablando. El tipo de cierres que debe de tener un envase para, si son medicamentos, pues qué tipo de cierre para que un niño no pueda abrirlo, por ejemplo, y ese tipo de cosas no las entendemos que existen detrás de una industria del empaque, ¿verdad? Inclusive es cómico decirlo así, pero al mismo tiempo es irresponsable que haya organismos, evidentemente no es el caso del GCB, que asignan auditores para esta industria del empaque que no tienen por mucho la experiencia ni la tecnología, ni la experiencia ni el conocimiento en tecnología del empaque, y empiezan a conducir auditorías que pues son un desastre y me ha tocado vivirlas, ¿verdad? O por ejemplo clientes que vienen y quieren auditar esta industria del empaque como si estuvieras haciendo literalmente nuggets de pollo dentro de la planta, y pues no, o sea, realmente estás haciendo un empaque que tiene que cumplir con condiciones de inocuidad alimentaria, pero que también no estás haciendo un Gerber, no estás haciendo un alimento, una papilla para bebé dentro de la planta. Entonces, hay ciertos programas prerequisitos que son 100% aplicables, otros que no son 100% aplicables, y eso es parte de lo que hay que justificar, y eso es parte del conocimiento que un evaluador debe de tener también, ¿verdad? Dentro de esta industria. No sé si quieras comentar algo también al respecto. Pues sí, básicamente nosotros como enfocados a la fabricación de empaques flexibles, es claro que existe toda una tecnología atrás para desarrollar empaques enfocados a una aplicación. Efectivamente, como decía Fausto, no es lo mismo hacer un empaque para café que para una camisa, o para envasar un kit que se va a usar para un proceso de diálisis en un hospital. Esos son los empaques, las aplicaciones que nosotros tenemos, muy diversas, en la industria farmacéutica, los alimentos, en fin, la utilidad es muy amplia, y en cada tipo de empaque pues va a tener sus ventajas, sus desventajas. Sin embargo, al final, el gran reto es trabajar para alimentar pues los conglomerados de personas que estamos en las grandes ciudades y que tienen que llegar, distribuirse alimentos, utensilios para la casa. Nosotros todos vamos a un supermercado y pues buscamos lo que necesitamos para nuestra vida diaria, ¿no? Y allí encontramos pues todavía productos en vidrio, en lata, en empaques flexibles, y al final somos usuarios de todo ello. Y nosotros como convertidores de películas plásticas estamos muy enfocadas a satisfacer a nuestros clientes en toda la parte de inocuidad. ¿Por qué? Porque principalmente nuestro segmento es para alimentos, y entonces se vuelve la relevancia de demostrar y asegurarle a un cliente la inocuidad de nuestros productos. Y quizás aquí hasta valdría la pena, ahorita que tenemos todo esto en el fondo, Andrina, una de las intenciones de esta plática era, bueno, no es lo mismo el que esté yo detrás de una pantalla queriendo explicar todo este tipo de temas, a decirles estoy exactamente en una planta que se dedica a esto, estoy con una experta técnica, y aquí tenemos un montón de
empaques que tienen diferentes aplicaciones y que son diferentes tipos de películas. Podemos tener una tal cual que está diseñada precisamente para poder estar directamente en el anaquel rígida, como podríamos tener otro tipo de películas que son, por ejemplo, para estos cubrebocas, ¿verdad? Entonces hay diferencias en los tipos de películas con un sello de seguridad que traen la parte de arriba, otros seguramente no los tentan. Entonces de eso, aquí Angelina, que es la experta, nos puede platicar. Pues bueno, creo que dentro de la vida moderna, la facilidad de tener alimentos semiprocesados, alimentos para mascotas, alimentos o productos varios, como el caso de los cubrebocas, que ahora el último año o año y medio que ya llevamos con esto, pues ha sido una gran demanda, ¿no? Donde este tipo de empaques pues, nos han apoyado para hacer llegar pues, a todos nosotros, a todos los consumidores, pues, este tipo de productos, ¿no? Entonces, sí, el enfoque, insisto, en el trabajo, el gran esfuerzo que se está haciendo para hacer empaques sustentables, seguros e inocuos. Perfecto. Bien, pues de nuestra parte prácticamente sería todo. Lalo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos prácticamente con esto concluyendo y por ahí ya veíamos algunas preguntas. Déjame, para dejar de compartir esto. Bueno, si me ayudan a bajar esta pantalla, pero prácticamente con eso estamos concluyendo. Quiero nuevamente agradecerte, Lalo, la invitación. Siempre es un gusto y es una obligación moral que los expertos, por decirlo de alguna manera, yo sigo aprendiendo después de estar 24 años en la industria alimentaria. Yo sigo aprendiendo y con toda esa humildad debo de salir a trabajar todos los días, de que no necesariamente me considere todo un experto en el tema, pero tenemos la obligación moral de compartir todo este conocimiento a través de este tipo de mecanismos que la verdad se agradecen para la industria, para estar informándolos, ¿verdad? Y pues también agradecerle aquí a Plemsa, a Angelina, a través de Angelina, que nos permitió interrumpir un poquito la jornada de trabajo que tenemos el día de hoy para poder atender este compromiso, pero que aparte ellos nos ayudaron a compartir también toda su experiencia. La verdad es muy poquito, 30, 40 minutos hablar de todo este tema, pero siempre muy gustosos de estar con ustedes, ¿verdad? Pues muchas gracias, Fausto, Angelina. Le agradecemos a Plemsa también la oportunidad, a todos los directivos de Plemsa, el que nos hayan podido destinar un poco de tiempo para hablarnos de este tema. Tenemos varias preguntas de gente que está participando. Quisiera hacérselas directamente. Juan Ramos nos pregunta si podrían ampliar puntos acerca de los prerequisitos que debe de cumplir una planta que elabora empaques o embalajes de plástico. Hacer un poco de hincapié en estos prerequisitos. Bien, claro, dependiendo del esquema que vayan a certificar, yo ahorita tomé quizás el más usado en México principalmente, y el más usado probablemente también en Estados Unidos, ¿sabes? Y en Canadá. Es FSS 22000. Yo tomé como referencia la norma ISO TS 22002, parte 4 del 2013, en donde ahí estaba un mapa completito que tiene que ver, si yo me voy en ese orden, con cómo se diseña un edificio, cómo se diseña la distribución de las áreas, los servicios como agua, como aire, como atmósferas modificadas, si fuese el caso, que se están utilizando, cómo se controlan, la parte de la disposición de todos los residuos.
el cómo si yo inutilizo este empaque, lo destruyo para que no pueda andar en el mercado negro. Yo lo tiro literalmente hacia la basura, alguien lo puede usar y puede meter este producto pirata, por decir en nuestro lenguaje. Existe la parte de llevar un programa de mantenimiento preventivo, de evitar que haya reparaciones temporales dentro de las áreas. Está el tema de compras, evaluación a proveedores, tener proveedores calificados, tener medidas para prevenir la contaminación cruzada, tanto microbiológica como física como química, ver el tema de migración química, que seguramente es una de las preguntas por ahí veía que se van a hacer, que de eso se le dé totalmente la palabra a Angelina. El tema de control de plagas, exactamente, la limpieza de los equipos, la limpieza de las áreas, la higiene del personal, las condiciones bajo las cuales yo puedo retrabajar o no retrabajar un producto, la información que debe de llevar el empaque tanto al frente como en la parte posterior, y la parte de defensa alimentaria, ¿verdad? Para evitar actos de sabotaje. Eso serían, en resumen, ¿verdad? Los BPRs. Perfecto, Fausto. Gracias. Nos pregunta Marta Macetti. Consulta, ¿qué alérgenos o contaminantes puede aportar el empaque a los alimentos? Algunos ejemplos, por favor. ¿Y cómo controlarlo? Principalmente, creo que Angelina comentó el tema, pues esta industria no tiene tanto alérgeno, o sea, como materia prima. ¿Cuál es el tema? Que yo tengo un comedor en donde el personal va y consume sus alimentos, él destapa una bolsa de cacahuates, los deposita en su mano, los consume y no se lava apropiadamente las manos, o simple y sencillamente las manos se las limpia en el uniforme, él ingresa al área y el resto de la que yo traigo en las manos, que traigo en el uniforme, si tengo contacto, sobre todo con la parte interior del empaque, yo puedo estar haciendo un tema de contaminación cruzada, ¿verdad? Si yo me abastezco de una materia prima, de un distribuidor que dentro de su área de almacenamiento, donde tiene quizás las resinas plásticas o donde tiene una lámina, él también está almacenando en una bodega contigua cacahuate o está almacenando algún otro producto que contenga un alérgeno, soya o algo por el estilo, y hay un tema de no cuidar la interacción que hay entre estos dos, puedo estar filtrando alérgenos, o en el transporte, si ese transporte previamente llevó trigo en sacos y después lo utilizamos para que llevara mi empaque, puede haber un tema de contaminación cruzada. Eso es exactamente lo que hay que observar principalmente, ¿verdad? De temas de alérgenos, no porque se use como materia prima, ¿verdad? Así es. No, las materias primas no son de origen vegetal, entonces en nuestros procesos, en nuestros equipos, tampoco se utilizan derivados de algún alérgeno. Hay que cuidar las partes donde pudiera haber una contaminación cruzada previamente, porque dentro ya materias primas, procesos, pues no hay alérgenos. Correcto. Gracias, gracias Angelina, gracias Fausto. Nos preguntan también si se tiene que realizar un estudio para de migración química para la elaboración de preformas de botella de PET. Normalmente son solicitados todos esos estudios y se realizan. Nosotros no fabricamos botellas de PET, pero conocemos el material, el PET como tal, y todos estos empaques sí se requieren y se realizan estudios de migración para la tranquilidad del cliente de saber, teniendo un soporte de que se cumplen las regulaciones que están definidas, sobre todo de FDA, para demostrar que esos empaques son seguros, que cumplen al menos esos requisitos. Entonces sí se realizan los estudios dependiendo del producto. No es lo mismo realizar, aunque hay estudios de migración genéricos para olecinas, por ejemplo, que da FDA, pero también hay estudios específicos
donde dependiendo del producto, de la acidez, de si es polvo, de si es líquido, si es derivado lácteo o si contiene alcohol, dependiendo del producto también existen estudios muy específicos donde se dan las condiciones de simulante, condiciones de temperatura, condiciones de tiempo, para hacer el estudio mismo de migración y poder demostrar que cumple una regulación. Gracias, Angelina. Gracias, gracias. Joana Torres nos pregunta, ¿qué factores se deben de tener en cuenta en el empaque para el análisis de vulnerabilidad del fraude? Bueno, dependiendo del empaque, hay productos que tienen, vamos a decir, propiedades. Todos los empaques pueden ser en un momento dado vulnerables a que yo o alguien lo rompa. Sin embargo, en específico en México todavía no hay algo una regulación propia hacia que el empaque al final no tenga una evidencia. Por ejemplo, nosotros manejamos bolsas para traslado de valores donde se manejan cintas de seguridad en donde tiene que haber un revelado de alguna manera de que esa bolsa fue abierta con calor, con frío, con solvente, con el medio que a alguien se le ocurra, ¿no? Pero en el tema específico de alimentos, básicamente pues es la integridad del empaque tal cual. Hasta ahorita no tenemos un mecanismo así directo para el consumidor. Directo hacia nuestros clientes, pues están el uso de candados en las unidades de transporte, el uso de cajas con esas cintas de seguridad donde cuando llegue al cliente él vea que esas cajas donde nosotros le enviamos su bolsa no fue abierta. Ese tipo de mecanismos sí los manejamos, pero ya al final cuando uno va al supermercado, pues uno como consumidor revisa que el empaque pues no esté roto, no esté arrugado, en fin, hasta ahorita es básicamente en la entrega a nuestro cliente, el asegurarle que nuestro material salió de la planta y que le llegó directamente sin haber sufrido un proceso de adulteración o de terrorismo por ahí en medio de esa cadena, ¿no? Y abundando un poquito más como materias primas dentro de esta industria, pues generalmente se reciben materiales con ciertas especificaciones, ¿verdad? ¿Qué hay que asegurar? Bueno, pues que se está recibiendo el tipo de resina plástica que el proveedor dice que me está vendiendo. Para eso existe pues un muestreo al momento de recibirse, en donde se va a validar que esa resina es exactamente la que el proveedor dice que me está mandando y que cumple con ciertos parámetros de calidad principalmente, que esa resina en lo particular, de acuerdo a la funcionalidad para el cual se compró, lo va a tener. Hoy día, por ejemplo, que las materias primas son demasiado caras, se subieron mucho de precio en esta industria, pues hay que cuidar que efectivamente no me estén dando gato por liebre, ¿verdad? Y otro, si yo estoy comprando un empaque que teóricamente trae una trilámina de 3 materiales diferentes, pues asegurarme que efectivamente esos controles para comprobar que esa es con esos 3 materiales que el proveedor me está diciendo, pues realmente eso es lo que estoy recibiendo y no que estoy recibiendo una película trilaminada que trae un material que no está declarado, ¿verdad? O si, por ejemplo, me están diciendo que trae puras resinas, o es un material que está hecho con puras resinas vírgenes, bueno, tengo que asegurar que sean resinas vírgenes, ¿verdad? Por ahí puede ir el tema del fraude alimentario. Si yo estoy recibiendo un cartón, una lámina, con un calibre diferente al que se supone que el proveedor me está vendiendo y que es más barato, eso es un tema de fraude alimentario. Ese tipo de cosas son las que se tienen que cuidar. La resistencia del cartón. Si yo no sé leer las flautas y me dice el proveedor, no, hombre, sí te resiste para ese peso y me mete una flauta que no me va a resistir, pues eso es un tema de fraude alimentario, ¿verdad? Entonces, por ahí pudiera ser el enfoque también. Un parámetro clave es el precio en el cual actualmente están las materias primas. Hoy día esta industria es crítica porque los precios de resina se subieron, pero también hay escasez en corrugado, ¿verdad? Los precios de la lámina también están un poquito por las nubes. Hay escasez también porque no hay tanto transporte por este tema
de este estrecho marítimo que estuvo cerrado tanto tiempo, y no hay contenedores para traer algunas materias primas de China, que es de donde se abastece mucho esta industria también, o de otros lugares, Alemania, por ejemplo, y no hay disponibilidad de contenedores, y eso incrementa también los precios porque hay escasez de materias primas. Ese es un indicador para poder tener mayor cuidado, ¿no? Perfecto, Fausto. Angelina, muchas gracias. La pregunta relacionada con el momento que estamos atravesando todos con esta pandemia, nos la hace Rosa Alcántara. ¿Cómo sería un protocolo anti-COVID para los empaques actualmente? ¿Qué recomendaciones habría en eso? Bueno, nosotros fuimos considerados una industria esencial. Entonces, cuando la pandemia inició y cuando estuvo muy fuerte los contagios, fuimos considerados en industria esencial y muchas empresas tuvieron que cerrar. Afortunadamente, podemos decir que todas las medidas fueron funcionales. ¿Qué se hizo? Pues como siempre, ¿no? Todo el personal al ingresar, la revisión de temperatura, el personal tenía que pasar por un túnel de un área desinfectante, el personal tiene que hacer sus manos constantemente y el personal tiene que portar cubrebocas. Los dispensadores de geles antibacteriales pues ya estaban en la planta, en una serie de áreas. Entonces, todas esas medidas en general son las que se tomaron, creo yo, como muchas otras compañías trabajaron de esa manera. Subimos de plantas que tenían que cerrar, por ejemplo, clientes nuestros tuvieron que cerrar porque hubo un contagio y se generalizó. Afortunadamente, en nuestro caso, somos una planta amplia, es decir, que no son espacios muy reducidos y entonces también yo creo que eso favoreció el distanciamiento social. Claro que al inicio fue un poquito complicado el hacer que la gente usara su cubrebocas y que no se lo quitara en ningún momento más que para consumir sus alimentos. Obviamente en los comedores pues se tuvieron que tomar distancias, separar las mesas, poner separadores individuales. Toda esa parte se trabajó para asegurar que el personal pues estuviera seguro en cuestión de la infección del virus COVID, ¿verdad? Y bueno, hoy día hay más conocimiento ya acerca del coronavirus, un poquito más, pero hace un año, un poquito más de un año, pues veías a la gente hasta con guantes en el súper, ¿verdad? Porque pues a través de la superficie se pudiera contaminar el coronavirus y bla, bla, bla. Hoy día inclusive existe una publicación ya de la FAO que tiene que ver con inocuidad alimentaria y COVID-19, en donde lo que recomienda literalmente la FAO es que se sigan los programas prerequisitos. Ahorita, tal cual lo comentaba Angelina, el cuidar la higiene personal, la limpieza de los equipos. O sea, si nosotros seguimos al pie de la letra los programas prerequisitos que son aplicables a la industria, no vamos a tener ningún problema. Una parte que se me escapó es comentar el tema del personal que en cierto momento pudo haber estado enfermo. Todo el personal, obviamente que tenía un problema de temperatura, pasaba al área médica, el doctor los examinaba y determinaba si era necesario regresarlo al hospital, a su casa, o qué tratamiento, si era un resfriado común, ¿no? Entonces, el servicio médico, pues obviamente en estos casos es vital. Perfecto, muchas gracias. Henry Borbor nos pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable solicitar los certificados de migración del material del empaque? ¿Qué es lo correcto? ¿Que el proveedor nos entregue dicha documentación o por parte del cliente hacer los análisis? ¿Consulta, o hace la consulta tomando en cuenta los costos que esto implica? Así es. Bueno, pueden ser ambos. Nosotros trabajamos con ambos. Nosotros
tenemos un plan anual de análisis externos desde microbiológicos, porque pues todo esto son análisis, algunos de ellos son análisis con equipos instrumentales que no disponemos, pero desde los estudios microbiológicos, metales pesados, contenidos de ciertas sustancias químicas como los bisfenoles, metales pesados, solventes residuales, entre ellos están los estudios de migración. ¿Cómo trabajamos? En función de materiales, estructuras, es decir, polietilenos, polipropilenos, y aparte de ello, pues solicitamos a los proveedores esa información. Obviamente, cada proveedor es obligatorio que nos proporcione la información básica de cumplimiento de regulaciones, de fichas técnicas, hojas de seguridad, toda la documentación en general de cada materia prima. Y nosotros también hacemos nuestros propios estudios con el fin de tener más seguridad y más confianza a nuestros clientes. Inclusive un criterio también que se puede tomar es, pues mientras no se cambie el diseño de un material, no se cambien especificaciones, proveedores, no tiene por qué haber alguna variación, ¿verdad? No, bueno, se me escapó mencionar, nosotros todos estos estudios de migración son anuales, es decir, en el año yo puedo tener a lo mejor 5 estudios de diferentes estructuras, a lo mejor un polietileno simple, ya extruido, hacemos el estudio de migración, no necesariamente a la materia prima, sino al producto ya procesado. Una estructura de un poliéster con polietileno se estudia, o una película de polipropileno de BOPP con BOPP también. Entonces en el año tenemos una serie de estudios que tenemos que decir, efectivamente son costos, sin embargo, pues son estudios que tenemos ya pues, un buen rato realizando. Gracias, gracias Angelina, gracias Fausto. Gracias a todos los participantes que nos han estado haciendo preguntas. Quedan algunas pendientes y por tiempo será imposible contestarlas durante la reunión. Les prometemos que se les dará respuesta a través de la casilla de preguntas y respuestas. Un último caso, en el caso de las tintas que se utilizan en los empaques, ¿qué aspectos se toman en cuenta para el caso de los materiales o de los metales pesados, más bien? Bueno, para tintas tenemos lo mismo, hacemos evaluaciones ahí sí de las tintas, hacemos evaluaciones de las películas impresas en cuanto a contenidos metales. Nosotros, contenido de metales pesados, en los últimos años los clientes pues estaban muy enfocados a una regulación CONEC que aplica en Estados Unidos, que aunque esta es una regulación un poquito más enfocada al tema de la toxicidad ya como residuos, ¿verdad? Que limita también el contenido de metales pesados, pero hacemos estudios de las tintas, estudios del producto impreso. Obviamente existen muchos metales pesados, nosotros analizamos 8 metales principalmente, que son los más considerados más tóxicos, y de igual manera a cada proveedor se le solicita su estudio y nosotros también lo realizamos, e igualmente en empaque. ¿Eso para qué? Para darle la confianza al cliente de que las tintas están libres de metales pesados. Perfecto, gracias. Por último, Fausto, Angelina, nos pregunta Frida Quispe desde Perú. En el caso de las plantas de proceso de productos frescos, como por ejemplo granado, ¿cuál sería en su recomendación el empaque adecuado? ¿Granada? ¿Granada? Okay. Sí, granado. Bueno, el desarrollo de empaques, nosotros de hecho, cada cliente es distinto. Los empaques están hechos a la medida de una necesidad y cada empaque va en función de qué quiere la necesidad del cliente. Es decir, el granado, supongo que ya es la granada desgranada, ¿no? Valga la redundancia. Aquí nosotros que tomamos en cuenta, ¿qué le afecta
la granada? ¿Cuánto tiempo quiere el cliente tenerlo o cuánta vida en la que él quiere? Entonces, ¿va seca, va en líquido? Todas esas preguntas son básicas para decir, pues es que entonces yo requiero a lo mejor una bolsa para vacío y que la granada esté al vacío en un supermercado. O a lo mejor el cliente dice, no, yo solamente requiero porque mi rotación es tan alta que no requiero un empaque especializado. Entonces, es difícil contestar esa pregunta sin tener esos requerimientos específicos del cliente final. ¿Cómo se va a envasar? ¿Cuánto tiempo la vida de aquel que le quiere dar? ¿Y qué factores? Si requiero a lo mejor una barrera al oxígeno, a lo mejor el oxígeno es crítico y entonces yo necesito darle una barrera al oxígeno, pero todo eso lo tenemos que analizar en específico para poder recomendar un empaque. Muy bien. Pues les agradecemos, Fausto, Angelina, su estupenda aporte en esta plática con motivo de esta Semana de la Inocuidad Alimentaria. Sin duda, creo que expusieron pues cabalmente las condiciones pertinentes para la industria del empaque. Quedan algunas preguntas pendientes por ahí que ya les haré llegar para que nos puedan apoyar consultando esto.